El nahual cornudo. Esto que voy a contar me sucedió hace más de una década. Todavía no cumplía los 20 años. Yo me crié con mi abuela y crecí con sus historias. Ella me hablaba mucho de animales de poder, personas con poderes, hombres no humanos, brujos y seres sobrenaturales. Esa era la manera en la que mi abuela se refería a las míticas criaturas coloquialmente conocidas como nahuales. Esas criaturas mitad humano, mitad bestia. Mi abuela decía que, de hecho, eso de cuando se te sube el muerto, era una señal de que un nahual estaba cerca y con muy malas intenciones. Yo creía en los nahuales y me sabía mil y una historias en las que esas bestias cazaban, mataban y comían personas, o que se las robaban para llevárselos a alguna bruja. Cuando cumplí 18 años, me fui a vivir con una tía para poder trabajar. Esa tía vivía en Paso del Toro, en Medellín, que es un municipio de Veracruz. Llegando ahí, desde el primer día, me di cuenta que la vida era muy diferente. Para empezar, ahí conocí las lavadoras. En el pueblo en el que vivía con mi abuela, nadie tenía lavadora, y tampoco tenían luz. Pero ahí en Paso del Toro había luz, también había agua de tubería, baño que no fuera de pozo, radio, refrigerador y hasta televisión. Los primeros meses todo iba bien, hasta que una noche empecé a sentir cosas extrañas en el cuarto que me prestaban para dormir. Era como si alguien me estuviera observando. No dije nada para no causar molestias o para que no fueran a pensar que me estaba quejando del cuarto. Lo que menos quería era incomodar a mi tía, pero la situación se fue volviendo más incómoda conforme iban pasando los días. Una noche la sensación fue tan insoportable que terminé por despertarme. Estando levantada, con la luz encendida y los ojos abiertos, aún así me sentía observada y parecía que me miraban desde afuera a través de la ventana. Con un poco de miedo fui hasta ella y la abrí para asomarme hacia el patio. Ahí en la casa de mi tía, las ventanas no tenían ni malla ni protecciones. Por eso pude sacar la cabeza y así tener buena vista del patio, que era muy grande. Al fondo, en una esquina, pude distinguir una silueta encorvada y con cuernos. Corrí a hablarle a mi tía, pero cuando llegó al cuarto y se asomó, esa silueta ya no estaba. Sorpresivamente, mi tía me creyó, y no solo eso, sino que se trataba de un nahual de agua que había llegado desde las faldas del pico de Orizaba y que se había trasladado hasta el Paso del Toro mediante el río Jamapa. Al día siguiente, mi tía empezó a contarle a los vecinos y se lo tomaron muy mal. Decían que era una muy mala señal. Según ese nahual, había aparecido en la región muchos años antes, pero habían logrado deshacerse de él. Fuimos con una bruja y ella nos dio una botella que contenía un agua especial. Esa agua debíamos colocarla por toda la casa para ahuyentar al nahual. También nos dijo que debíamos enterrar machetes en el patio. Debían ser 6 machetes agrupados de 2 en 2 y entre 2 machetes se debía formar una cruz. En total serían 3 cruces. Además, también teníamos que colgar una cruz de ocote en la puerta de entrada. La cruz tenía que estar amarrada con 7 nudos de hilo rojo. No habían pasado muchos días cuando una vecina dijo que, cuando salió al baño durante la madrugada, pudo ver en el techo una silueta encorvada y cornuda. La vecina le gritó a su esposo. Este salió rápido y en cuanto vio al nahual le empezó a aventar tabiques. Esa criatura humanoide se transformó en un venado y se alejó brincando por los techos de las casas. El tiempo pasó y yo estaba saliendo con un muchacho, su nombre era Pedro. Él vivía solo. Su familia era dueña de una finca en otro poblado río arriba. También poseían una buena cantidad de ganado. Para que yo me distrajera un poco, me invitó a pasar un fin de semana en la finca de su familia. Nos fuimos el sábado a eso de las 8 de la mañana y llegamos a mediodía. En la noche encendieron una fogata para calentar la cena al aire libre. Estábamos empezando a cenar cuando, de repente, se empezaron a ver a lo lejos unas misteriosas luces que parecían moverse sobre el río. Los papás de Pedro comentaron que esas eran brujas y que ya había pasado muchísimo tiempo desde la última vez que se habían dejado ver.
Yo me puse nerviosa al escuchar que se trataba de brujas, pero Pedro me dijo que necesitaba mantenerme en calma, porque las brujas eran capaces de oler el miedo, y si yo entraba en pánico, esas brujas vendrían hacia nosotros. Al darse cuenta que yo no podía evitar ponerme nerviosa, optaron por apagar la fogata y mejor nos metimos a la casa. Dentro me sentí más segura. Ahí terminamos de cenar. Esa noche, inevitablemente, las brujas se volvieron el tema de conversación. En la mañana, ya domingo, encontramos algunos animales muertos. La escena era horrible. Parecía que habían sido despedazados por un molino. Pedro dijo que de seguro había sido el nahual. Yo volteé a verlo un poco molesta porque pensé que me estaba culpando. Los papás de Pedro se dieron cuenta de mi incomodidad y me dijeron que no debía tomarme a mal ese comentario, que la verdad sí parecía que el nahual había atacado a los animales. Yo les pregunté si ellos creían que era culpa mía. Me respondieron que no del todo, que si bien era posible que el nahual me hubiera seguido, también existía la posibilidad de que las brujas hubieran llamado al nahual. Pedro optó mejor porque nosotros nos fuéramos. Me llevó de regreso a casa de mi tía en lo que ella atendían el asunto de los animales muertos. Pasaron 4 días y al quinto volví a sentirme observada. Cuando me asomé por la ventana, en el techo de la casa de al lado, pude ver una criatura mitad humano, mitad venado, con postura encorvada. Las sugerencias de la bruja sí sirvieron, porque el nahual cornudo ya no estaba en el patio. Estaba en otra casa y, al parecer, no podía acercarse. Se dice que hubo 2 o 3 avistamientos más de aquel nahual, y después desapareció junto con las luces que se veían sobre el río. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.